Mi abuelo se gastó $59,000 en un viaje especial de cumpleaños con toda la familia, pero en el aeropuerto mi madre le dijo: Hemos olvidado tu billete, vete a casa. Le ofrecí mi asiento, y ella me dio una bofetada. Mi madre me dio una bofetada en pleno aeropuerto de Denver cuando me ofrecía darle mi billete a mi abuelo. El sonido fue tan fuerte que varios transeúntes levantaron la vista. Me quedé de pie sujetándome la mejilla ardiendo y la miré estupefacta. No había piedad ni duda en sus ojos, solo fría determinación. Quédate con tu abuelo y no te cruces más conmigo. ¿Lo has entendido? Todavía sueño con ese momento. Ese olor a café mezclado con el nerviosismo de los pasajeros y la voz de mi abuelo cuando dijo: Savannah, cariño, no te preocupes. Lo principal es que todos descanséis bien. Daría lo que fuera por volver a ese momento y hacerlo todo de otra manera. Pero empezaré por el principio. El abuelo Chester gastó $59,000 en este viaje a Hawái. Era mucho dinero para nuestra familia, pero él dijo: Quiero que todos pasemos tiempo juntos mientras pueda. Tenía 76 años y, tras la muerte de la abuela Rose, hablaba a menudo de lo rápido que pasa la vida. Mamá Gloria se opuso desde el principio a que el abuelo viniera con nosotros. Chester, ¿te das cuenta de que es un vuelo largo? Son 6 horas hasta Honolulu, dijo cuando el abuelo le propuso la idea hace 3 meses. Gloria, no soy débil, solo soy viejo, respondió él con esa suave sonrisa que tanto me gustaba. Pero mamá tenía sus razones. Mi abuelo tenía problemas de estómago, problemas graves que empezaron tras la muerte de mi abuela. Síndrome del intestino irritable, decían los médicos. A menudo tenía que correr al baño, a veces no a tiempo, y era realmente incómodo. Especialmente para su madre, que siempre se preocupaba por lo que pensara la gente. Savannah, ¿sabes de lo que hablo?, me susurró por teléfono. Imagínate, estamos en un avión, y él, ya sabes, ¿qué les voy a decir a los demás pasajeros? Trabajé como enfermera en la residencia Solnechna Dolina y vi cosas mucho peores. Para mí, los problemas de mi abuelo no eran algo de lo que avergonzarse. Formaban parte de la vejez, de la vida. Pero mi madre veía el mundo de otra manera. Mi hermano Dexter y su esposa Tiffany eran neutrales. Querían unas vacaciones gratis y no les importaba quién las pagara. Dexter trabajaba en un almacén de piezas de coche y Tiffany era cajera en un supermercado. Hawái era un sueño que nunca se habrían podido permitir por sí solos, pero el abuelo ya lo había pagado. El Grand Waikiki Hotel, 5 estrellas, habitaciones con vistas al océano, incluso excursiones reservadas con antelación. Mamá estaba atrapada en su propia codicia. No podía negarse a tanto lujo, pero tampoco quería soportar las molestias, y entonces se le ocurrió una idea. La mañana del 23 de junio comenzó con un alboroto. Todos nos reunimos en casa de mi abuelo a las 5 de la mañana para coger el vuelo de las 9:30. El abuelo estaba preparado desde las 6, apenas dormía de la emoción. Se vistió con su mejor traje, el mismo que solía llevar al trabajo cuando aún tenía su propia empresa de fontanería. Chica, no me puedo creer que nos vayamos a Hawái, me dijo mientras le ayudaba con la maleta. Sabes, la abuela Rose siempre ha querido ver los volcanes. Haré fotos para ella. Sentí amargura ante sus palabras. El abuelo seguía hablando con la abuela, como si estuviera cerca. El médico dijo que eso era normal en las personas mayores después de perder a su pareja, pero yo estaba preocupada. El taxi llegó puntual, un enorme monovolumen que el abuelo había encargado para todos nosotros. Dexter y Tiffany se sentaron atrás, yo en medio con el abuelo y mamá delante, junto al conductor. Durante todo el trayecto hasta el aeropuerto estuvo extrañamente callada. En el aeropuerto empezó el alboroto habitual de nuestra familia. Dexter no encontraba su pasaporte. Tiffany se quejaba de que su maleta pesaba demasiado y mamá estaba nerviosa por las colas. Solo mi abuelo mantuvo la calma, ayudando a todo el mundo como de costumbre. Facturamos, entregamos el equipaje y pasamos el control de seguridad. El abuelo guardaba todos nuestros billetes en su vieja carpeta de cuero. Siempre le gustaba organizarlo todo él mismo. Y de repente mi madre exclamó: «Dios mío, Chester, ¿dónde está tu billete?». El abuelo la miró confundido y luego la carpeta que tenía en las manos. «Se supone que está aquí. Lo puse aquí». Mamá revisó rápidamente todos los papeles de la carpeta.
Había entradas para todos, para mí, para ella, para Dexter, para Tiffany. Solo faltaba la del abuelo. Chester, te lo has olvidado. Estaba en casa, en la mesa de la cocina. Yo lo vi. Vi cómo la cara de mi abuelo se ponía blanca. Volvió a revisar todos los papeles con manos temblorosas, esperando un milagro. Pero estaba seguro. Anoche lo comprobé todo 3 veces. Papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Mi madre sonaba tan desesperada que casi la creí. El vuelo es dentro de 1 hora, el billete está en casa, y nosotros aquí. El abuelo se sentó en una silla del mostrador de recepción. De repente parecía mucho mayor de sus 76 años. Niños, id sin mí, dijo en voz baja. Me voy a casa. No arruinéis vuestras vacaciones porque soy olvidadizo. Abuelo, no, exclamé. Coge mi billete. Yo me quedo aquí y tú te vas con el resto de la familia. Mi madre se volvió hacia mí bruscamente. Savannah, no seas tonta. Tienes que ir. Pero fue idea del abuelo, él lo pagó todo. Savannah. La voz de mi madre era cortante. Ya basta, insistí. Mamá, es lo justo. El abuelo lleva tanto tiempo planeando este viaje, soñando con él. Y entonces mi madre me abofeteó, allí mismo, en medio de una multitud en el aeropuerto. Dexter y Tiffany estaban en silencio, mirando al suelo. No iban a perder su Hawái libre por un drama familiar. Gloria, el abuelo se levantó de la silla. No hace falta que le grites a la niña, es culpa mía. Hijo, vámonos, tenemos que llegar a la puerta. Su madre cogió la mano de Dexter. Savannah, cuida de él, y llámame cuando llegues a casa. Vi a mi familia caminar hacia la puerta. Mamá no miró atrás ni una sola vez. Dexter me saludó con la mano, pero Tiffany estaba demasiado absorta en su teléfono. El abuelo estaba a mi lado, pequeño y abatido. Savannah, lo siento mucho, susurró. Lo he estropeado todo. Abuelo, no es culpa tuya, dije, abrazándolo. Pero en el fondo, sabía la verdad. El billete no estaba olvidado. Mamá lo había escondido a propósito o lo había tirado. Toda esta historia era una representación para librarse de mi abuelo sin renunciar a su dinero. Estuvimos sentados en el aeropuerto media hora más, viendo cómo su avión rodaba hacia la pista. Mi abuelo se quedó callado y pude ver cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. Vámonos a casa, abuelo, dije por fin. Sí, hija, a casa. El viaje a casa fue largo y doloroso. El abuelo se sentó a mi lado en el taxi, mirando por la ventanilla, y pude ver cómo se mordía el labio inferior, un hábito que tenía desde niño, según mi abuela. Lo hacía cuando estaba muy enfadado. ¿Sabes, Savannah? Habló de repente mientras pasábamos por delante del centro comercial donde solía comprar regalos para toda la familia en Navidad. Entiendo por qué Gloria no quería que fuera. Me volví hacia él. Abuelo, ¿qué estás diciendo? No soy tonto, hija. Sé que mis problemas con el retrete, es un inconveniente para todos, sobre todo en un avión. Su sinceridad me impresionó. El abuelo siempre era directo, pero rara vez hablaba de las cosas que le molestaban. Pensé que estas vacaciones nos ayudarían a acercarnos, continuó. Después de la muerte de vuestra abuela, me siento muy solo, y todos tenéis vuestras propias vidas, vuestros propios problemas. Abuelo, te queremos. Lo hacéis, hija mía, y los demás, suspiró. Los otros me aguantan mientras me necesitan. Estas palabras me dolieron en el corazón, porque sabía que tenía razón. Mamá sí aguantaba al abuelo. Dexter acudía a él solo cuando necesitaba dinero para reparar su coche o alguna otra cosa. Yo era la única que lo visitaba solo para divertirse, para hablar, ver juntos la televisión o ayudar en las tareas domésticas. El taxi se detuvo frente a su casa de Maple Street, una pequeña casa de una planta con paredes blancas y azulejos azules que mis abuelos habían comprado hacía 30 años. Entonces, el barrio era nuevo y prometedor. Ahora, las casas de alrededor envejecen junto con sus propietarios. $60, dijo el conductor. El abuelo sacó la cartera y le dio 70 sin regatear. Quédate el cambio, dijo cansado. El abuelo solía contar cada céntimo, no por tacañería, sino por precaución. Creció durante la Gran Depresión y siempre decía, al dinero le gustan las cuentas, pero hoy estaba demasiado deprimido para regatear. Entramos en casa y mi abuelo se fue directamente a su habitación. Yo me quedé en la cocina, mirando la mesa donde, según mi madre, debía estar el billete olvidado.
Sobre la mesa solo había el periódico de ayer y una taza de café matutino sin terminar. Busqué por toda la cocina. Quizá el billete se había caído de verdad en algún sitio. Busqué en todos los cajones, detrás de la nevera, en la papelera. No había nada. Luego fui a la habitación de mi abuelo. Estaba tumbado en la cama, sin quitarse la ropa, mirando al techo. Abuelo, ¿puedo comprobar tus cosas? A lo mejor el billete está todavía en alguna parte. Por supuesto, niña. ¿Pero por qué? El avión ya está en el aire. Revisé metódicamente todas sus cosas. El armario, la cómoda, incluso los bolsillos de su ropa. El billete no estaba por ninguna parte. Pero en el último cajón de la cómoda encontré algo más. Una vieja caja de documentos. Había recibos de todo lo relacionado con el viaje. Pagos de hotel, reservas de excursiones, incluso un recibo de la agencia de viajes por los 5 billetes, incluido el de mi abuelo. 5 billetes, no 4. Abuelo, ¿compraste 5 billetes en la agencia? Por supuesto, para toda la familia. ¿Por qué? Le enseñé el recibo. Estaba escrito en blanco y negro. 5 billetes. Denver, Honolulu, vuelo UA 445, 23 de junio. Con la firma de mi abuelo y el sello de la agencia. ¿Y dónde está mi billete?, preguntó mi abuelo, sentándose en la cama. Yo no sabía qué decir. Si el billete estaba comprado, debía de haber ido a alguna parte. O alguien se lo llevó o alguien lo escondió, y la única persona que podía haberlo hecho era mi madre. Savannah, ¿crees que Gloria lo hizo a propósito? No lo sé, abuelo, pero algo no va bien. El teléfono sonó a las 8 de la tarde. Mamá llamaba desde Honolulu. Savannah, ¿cómo está papá? Su voz era alegre, despreocupada. Podía oír música y risas de fondo. Está disgustado. Bueno, ya se le pasará. ¿Qué tal el hotel? ¿Miras las fotos en Instagram? Yo no. No quería ver a mi familia divirtiéndose a costa de los sentimientos heridos de mi abuelo. Mamá, he encontrado un recibo. El abuelo compró 5 entradas, incluida la suya. Una pausa. La música de fondo de repente se hizo más tranquila. ¿Y qué? ¿Qué pasó con su entrada? Savannah, no empieces a investigar. Papá es olvidadizo, todo el mundo lo sabe. Pero, nada de peros. Ocúpate de él y no me molestes con tonterías. Estoy de vacaciones. Colgó el teléfono. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, y por fin me di cuenta de que mi madre se había deshecho de mi abuelo a propósito. Había cogido su dinero, su sueño de un viaje familiar, y lo había tirado como si fuera algo innecesario. A la mañana siguiente, fui a casa de mi abuelo con una bolsa de la compra y lo encontré en el garaje, sentado entre viejas herramientas y fotografías. Sobre su regazo había una carpeta amarillenta con las palabras Claiborne Plumbing Service escritas. Savannah, mira, me dijo, mostrándome una vieja fotografía. Estos somos los chicos y yo en el 97. Entonces trabajaban para mí 12 personas. En la foto, mi abuelo aparentaba unos 50 años, con mono de trabajo y una sonrisa orgullosa. A su alrededor había hombres con herramientas, cerca de 3 furgonetas con el logotipo de la empresa. Los mejores fontaneros de Denver, continuó. Jimmy Rodríguez podía arreglar cualquier tubería, y Tommy Wilson era un genio con las calderas. Siento haberlo cerrado todo. El abuelo cerró su negocio hace 5 años, tras la muerte de su abuela. Dijo que no tenía sentido trabajar sin ella. La abuela Rose llevaba toda la documentación, se comunicaba con los clientes, planificaba las rutas. Ella era el cerebro del negocio y mi abuelo, las manos. ¿Por qué no dejaste el negocio en manos de uno de los chicos?, le pregunté. Lo pensé. Pero después del funeral de mi abuela, empecé a sentirme raro. Me dolía el estómago, corría constantemente al baño. Los médicos dijeron que era estrés. ¿Cómo puedes llevar un negocio cuando no pareces tú mismo? Volvió a guardar la foto en la carpeta y suspiró. Se lo vendí todo a Mike Anderson, de Denver Plumbing. Me dio buen dinero, así que no me puedo quejar. Pero a veces pienso que quizá tenía prisa. Me senté a su lado en una vieja caja de herramientas. Abuelo, ¿cuánto dinero te queda? No te lo pregunto por curiosidad, solo... ¿Por qué no me lo dices? Eres mi nieta favorita, sonrió. 300,000 en el banco, más la casa, que vale otros 150. No soy millonario, pero es suficiente para la vejez. $450,000. Para nuestra familia era mucho dinero.
Mamá trabajaba para una compañía de seguros y ganaba 35,000 al año. Dexter en el almacén, aún menos. Y aquí estaba la oportunidad de mantener a todos para siempre. ¿Sabe mamá algo de este dinero?, pregunté. El abuelo asintió. Gloria se interesa mucho por mis finanzas. Siempre me pregunta si todo está en orden con las cuentas, si necesito ayuda. Es una hija cariñosa. No había ironía en su voz. El abuelo creía de verdad que su madre se preocupaba por él, no por su dinero, o tal vez no quería admitir la verdad. Entramos en casa y mi abuelo puso la tetera. Se movía despacio, con cautela, como la gente que siente su edad. En la mesa de la cocina había varios papeles, facturas de la luz, del gas y del teléfono. Abuelo, ¿pagas tú todas las facturas? Por supuesto. Mientras me funcionen las manos, puedo hacerlo yo solo. Pero me di cuenta de que cogió la factura del gas 2 veces, como si se hubiera olvidado de que ya la había mirado, y cuando preparaba el té, ponía el azúcar donde suele estar la sal. Abuelo, te has equivocado de sitio al poner el azúcar. ¿Eh? Se miró las manos confundido. Ah, sí, debía de estar pensando. No fue nada, pero me molestó. El abuelo siempre había sido muy preciso y organizado, y ahora empezaba a cometer pequeños errores. ¿Qué tal tu memoria?, le pregunté con cautela. Bien. A veces olvido dónde he puesto las gafas, pero ¿quién no lo hace a mi edad? Se sentó a la mesa con una taza de té y miró pensativo por la ventana. A veces creo que mi abuela me habla, sobre todo por la noche, cuando me siento en su sillón a ver la tele. Es como si estuviera ahí conmigo. ¿Qué dice? Cosas diferentes. Me recuerda que riegue las flores, que cierre el gas. A veces me regaña por no ponerme la ropa de casa, por llevar traje todo el día. Sus palabras me entristecieron. El abuelo echaba tanto de menos a su abuela que su mente creaba la ilusión de su presencia. Sonó el teléfono y el abuelo lo cogió. Diga, oh, Gloria, hola. Sí, todo va bien, Savannah está conmigo. ¿Qué? Oh, sí, por supuesto. Me pasó el teléfono. Mamá quiere hablar contigo. Savannah, ¿cómo está papá? La voz de mi mamá sonaba preocupada, pero yo sabía que era solo una máscara. Está bien, un poco molesto por lo de ayer. Escucha, estaba pensando, quizás debería mudarme con él unos meses, ver cómo le va solo. Esto fue inesperado. Mi madre nunca se había ofrecido a ayudar a mi abuelo. ¿Por qué de repente? Bueno, es un anciano, y después de lo de ayer, quizá necesita compañía. Miré a mi abuelo, que estaba sentado en su escritorio, mirando tristemente sus papeles. No lo sé. Tendrás que preguntárselo a él. Mi madre habló con mi abuelo durante otros 5 minutos. Él asentía, decía sí, sí y a veces sonreía. Cuando colgó parecía satisfecho. Gloria quiere mudarse conmigo una temporada. Dice que está preocupada por mí. ¿Quieres que se mude? Estaría bien. A veces me da un poco de miedo estar solo, sobre todo de noche. Mi abuelo nunca se quejó de estar solo, pero vi cómo cambió tras la muerte de mi abuela. Se volvió más callado, más retraído. Quizá la compañía le ayudara de verdad. En los días siguientes, fui a ver a mi abuelo todas las tardes después del trabajo. Veíamos las noticias, jugábamos a las damas, y yo le preparaba la cena. Me hablaba de los viejos tiempos, de cómo conoció a mi abuela, de cómo construyó su empresa. ¿Sabes, Savannah?, me dijo una noche, cuando me haya ido, te encargarás de mi tumba, junto a mi amada, en el cementerio de Greenwood. Abuelo, no hables así. Vamos, niña, tengo 76 años, tengo que pensar en todo. Ya he escrito todo en mi testamento, todo será justo. ¿Qué has escrito? Pero él se limitó a sonreír misteriosamente. Ya lo verás, cuando llegue el momento. Una semana después, mi madre se fue a vivir con mi abuelo. Trajo 2 maletas y dijo que se tomaba un mes de permiso. Voy a cuidar de mi padre, me explicó. Verás, se ha vuelto olvidadizo. Era verdad. En la última semana mi abuelo había olvidado mi nombre varias veces, llamándome Rosa. Una vez intentó pagar la compra con dinero que sacó del calcetín en vez de la cartera. Era poca cosa, pero se acumulaba. Es bueno que se haya mudado, le dije a mi madre. Necesita ayuda. Claro que la necesita, y alguien tiene que vigilar sus finanzas. Si no, podría engañar a alguien, aprovecharse de su credulidad. Mamá siempre estaba pensando en el dinero. Incluso cuando se preocupaba por su abuelo, lo hacía sobre todo por sus ingresos. Al principio,
Todo iba bien. Mi madre cocinaba, limpiaba, llevaba a mi abuelo al médico para las revisiones rutinarias. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Cuando volvía a casa por la noche, mi madre siempre encontraba una razón para que me fuera antes. Papá está cansado, no le molestes. Le duele la cabeza. Ya está dormido. Y mi abuelo parecía realmente cansado, silencioso, ausente. Cuando intentaba hablar con él, a menudo se olvidaba de lo que acabábamos de hablar. Mamá, ¿deberíamos llevarlo a un neurólogo? Le pregunté una tarde. Ya se lo he enseñado. El médico dice que son cambios relacionados con la edad. No es nada, solo tienes que cuidarte los nervios. Pero algo me preocupaba. El abuelo estaba cambiando demasiado rápido. Hace un mes estaba alegre, interesado en todo lo que le rodeaba. Ahora estaba sentado en una silla y con la mirada perdida en un punto. Abuelo, ¿cómo te encuentras? Le pregunté cuando mi madre salió a la tienda. Me siento cansado y tengo la cabeza nublada. Gloria dice que es por la medicación. ¿Qué tipo de medicación estás tomando? No me acuerdo. Gloria me la da y yo me la tomo. Ella lo sabe mejor. Mamá volvió de la tienda con una bolsa de medicinas. El médico me recetó nuevos medicamentos, explicó, para la memoria y la ansiedad. Miré las cajas. Los nombres eran complicados, latinos. Conocía un medicamento, se lo daban a los pacientes con demencia en nuestra residencia. Pero, ¿por qué le habían recetado a mi abuelo un medicamento tan fuerte? Mamá, ¿puedo hablar con el médico? Ya lo he averiguado. Papá está en buenas manos. El tono de mi madre no implicaba ninguna objeción, pero yo seguía preocupada. Algo le pasaba a mi abuelo y yo no conseguía averiguar qué era. Al día siguiente, llegué temprano, con la esperanza de encontrar a mi abuelo solo, pero mi madre estaba en casa y me recibió con una mirada contrariada. Savannah, ¿por qué no me dijiste que vendrías? Papá está descansando. Entré en el salón. El abuelo estaba sentado en su sillón, viendo la tele, pero tenía los ojos como vacíos. Abuelo, ¿cómo estás? Me miró como si intentara recordar quién era yo. Savannah, ¿cuándo volviste de la universidad? Tenía 28 años y hacía 6 que me había graduado en la universidad. Abuelo, trabajo como enfermera, ¿recuerdas? Oh, sí, por supuesto. Se frotó las sienes. Tengo la cabeza un poco nublada. ¿Ves? Dijo mamá. Está empeorando. Ayer se olvidó de encender la tele. Dr. Ryder. Nunca había oído este nombre. El abuelo siempre había sido tratado por el Dr. Thompson. ¿Dónde está el Dr. Thompson? Ryder es un especialista en memoria. Thompson me remitió a él. La voz del abuelo llegó desde el salón. Niñas, vengan aquí. Volvimos con él. El abuelo parecía preocupado. ¿Estoy enfermo? Preguntó de repente. Estás tomando medicinas para la memoria, dije con cautela. ¿Medicina? Se frotó las sienes. No recuerdo ninguna medicina. Mamá trajo un frasco de pastillas. La etiqueta decía haloperidol, 5 miligramos. Haloperidol. Conocía este medicamento del trabajo. Es un fármaco antipsicótico para trastornos mentales graves. La dosis era demasiado alta para mi abuelo. Mamá, es una medicina muy fuerte. El médico sabe más. Decidí investigar a este Dr. Ryder. Por la noche busqué información en Internet, pero no encontré a ningún David Ryder, neurólogo. Entonces llamé al Dr. Thompson. Señor Claiborne, no lo derivé a ningún Ryder. La última vez que lo vi fue hace 2 meses, y todo estaba bien. Esa noche, camino a casa, decidí hablar a solas con mi abuelo mañana, para saber qué le pasaba realmente, y por qué mi madre interfería tan activamente en su tratamiento. Pero no sabía que mañana podría ser demasiado tarde. El tiempo no jugaba a mi favor, y mi madre actuaba más rápido de lo que yo pensaba. Cuando a la mañana siguiente fui a casa de mi abuelo con el plan de suspender la medicación, mi madre me recibió en la puerta con gesto adusto y una carpeta de documentos en las manos. Savannah, tenemos que hablar. Anoche, papá tuvo un ataque. Tuvimos que llamar a una ambulancia. Se me encogió el corazón. ¿Qué clase de ataque? ¿Por qué no me llamaste? No quería molestarte en mitad de la noche. Los médicos le examinaron e hicieron un diagnóstico oficial. Fase inicial de demencia senil con manifestaciones agresivas. Mi madre me enseñó los documentos. Efectivamente, había un sello del Mercy General Hospital y la firma de un médico que yo no conocía, el Dr. Wilson. ¿Qué manifestaciones agresivas? El abuelo nunca fue agresivo.
Savannah, no vives con él todo el tiempo. Le veo cambiar. Anoche no me reconoció, pensó que era un ladrón y me tiró una taza. Mira. Mamá me enseñó el moratón de su brazo. Parecía convincente, pero yo sabía que los moratones se pueden hacer artificialmente. Y entonces empezó a gritar que alguien le estaba robando el dinero. Los vecinos pudieron oírlo, así que tuvimos que llamar a una ambulancia. Volví a leer el documento. Todo parecía oficial. Los sellos correctos, las firmas, pero algo me preocupaba. Todo iba demasiado deprisa. ¿Dónde está el abuelo ahora? Está durmiendo. Los médicos le han dado un sedante muy fuerte. Dicen que estará muy somnoliento los próximos días. ¿Puedo verlo? Es mejor que no. Podría no reconocerte y volver a agitarse. Y el médico ha prohibido terminantemente cualquier descarga emocional. Mi madre me impidió el paso a la habitación de mi abuelo. Por primera vez en mi vida, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Pero no por mi abuelo, sino por mí. Mamá, quiero hablar con el médico que lo examinó. El doctor Wilson me dijo todo lo que necesitaba saber. A la edad de mi padre esto es normal. Necesita cuidados constantes y medicación especial. Me mostró un nuevo frasco. Risperidona. 2 tabletas 3 veces al día. Risperidona. Otra droga antipsicótica, aún más fuerte que el haloperidol. En esta dosis podría convertir a cualquiera en un vegetal. Mamá, es demasiado. Esta dosis podría ponerte en coma. Savannah, estoy cansado de tus consejos médicos. Los verdaderos médicos aquí han hecho el diagnóstico y prescrito el tratamiento. Llamé al Mercy General esa tarde. Me dijeron que el Dr. Wilson no existía. No trajeron a ningún paciente Chester Claiborne anoche. Mamá estaba mintiendo. Los documentos eran falsos. Las 2 semanas siguientes fueron una pesadilla para mí. Cada vez que iba a ver a mi abuelo, mi madre encontraba una razón por la que no podía verlo. Está durmiendo. Tiene migraña. El médico me prohibió visitarle. No te reconocerá, solo se enfadará. Me sentí impotente. Mi madre mantenía aislado a mi abuelo y yo no podía demostrar nada. Oficialmente, ella era su tutora y tenía derecho a tomar todas las decisiones. Un día intenté venir temprano. Era sábado, las 7 de la mañana, y esperaba que mi madre aún estuviera durmiendo, pero me recibió en la puerta en Albornoz. Savannah, ¿estás loca? Papá acaba de dormirse. Estuvo despierto toda la noche, dando vueltas en la cama. Mamá, necesito verlo. Soy enfermera, ¿puedo ayudar? Puedes ayudar siguiendo el régimen. Los médicos dicen que nada de estrés ni arrebatos emocionales. Detrás de mi madre, en la parte trasera de la casa, oí un ruido, como si a alguien se le hubiera caído algo en la cocina. Mamá miró rápidamente a su alrededor. ¿Qué ha sido eso? Nada. A lo mejor ha vuelto a entrar el gato de los vecinos. Pero el abuelo nunca había tenido gato, y los animales de los vecinos no podían entrar en casa. Mamá, déjame al menos hablar con él por teléfono. Le tiemblan las manos, no puede coger el teléfono, y cuando cojo el teléfono, se confunde, no entiende lo que es. Cada respuesta sonaba lógica, pero juntas pintaban un cuadro de aislamiento total. Una semana después, conocí a la vecina de mi abuelo, la señora Peterson, en el supermercado. Savannah, ¿cómo está tu abuelo? Hace mucho que no lo veo en el patio. Está enfermo, mamá está cuidando de él. Sí, veo que a menudo tiene visitas. Anteayer había un hombre con un maletín, parecía un abogado, y ayer una mujer con bata blanca, y otro hombre con traje, quizá del banco. ¿Un abogado? ¿Un banco? Mi madre no me dijo nada. ¿Y el abuelo? ¿Le has visto? Una vez lo vi junto a la ventana de la cocina saludándome. Fue hace 3 días por la mañana, cuando tu madre se iba tal a algún sitio. No parecía enfermo, solo triste. Así que mi abuelo estaba despierto todo el tiempo. Estaba consciente e incluso intentó comunicarse con sus vecinos. Señora Peterson, ¿escuchó lo que decía el abogado? No, no lo oí, querida. Pero tu abuelo parecía muy alterado cuando el hombre se fue. Y luego tu madre estuvo hablando con él mucho rato, incluso gritó un poco. Aquella noche no pude soportarlo y fui a casa de mi abuelo a las 10 de la noche. Las luces de la casa estaban encendidas y oía voces que venían de la cocina. Cuando me acerqué a la ventana, vi una escena que me dio un vuelco el alma. Mi abuelo estaba sentado a la mesa de la cocina con su viejo pijama. Parecía cansado y confuso, pero comprendía claramente lo que estaba pasando. A su lado estaba sentado un hombre con traje oscuro y una carpeta de documentos abierta. Señor Claiborne, solo tiene que firmar aquí y aquí, dijo señalando los papeles. Pero no entiendo. ¿Es esto un testamento?
La voz del anciano era débil, pero era claramente consciente de la situación. Sí, señor Claiborne, su hija dice que usted quiere hacer cambios en su testamento. Yo no recuerdo haber querido cambiar nada. ¿Y Savannah? ¿Sabe ella algo de esto? Mamá, que estaba de pie detrás del abuelo, le puso la mano en el hombro. El movimiento fue suave, pero pude ver cómo apretaba los dedos. Papá, hablamos de esto ayer y anteayer. Dijiste que querías dejármelo todo a mí, porque yo cuido de ti día y noche. ¿Lo hicimos? No me acuerdo. Me pesa mucho la cabeza, la medicación. Claro que sí, por eso tenemos que arreglarlo todo mientras aún puedas entender los documentos. El abuelo se frotó las sienes. Podía verle luchando consigo mismo, intentando averiguar qué era lo correcto. ¿Realmente Savannah está de acuerdo con esto? Savannah es joven, tiene toda la vida por delante. Voy a estar a su lado hasta el final, pase lo que pase. Pero ella es tan buena conmigo. Siempre viene y me ayuda. Papá, Savannah no ha estado aquí por mucho tiempo. Se te olvida, está demasiado ocupada con su trabajo. Quería romper la ventana y gritar que era mentira, que venía todos los días, pero mi madre no me dejaba entrar. Pero sabía que irrumpiendo ahora solo le confirmaría al notario que mi abuelo estaba realmente enfermo y no entendía la realidad. Señor Claiborne, si tiene alguna duda, puedo posponer la escritura hasta mañana, dijo el notario. No, dijo bruscamente mamá. Papá tiene el día despejado hoy. Mañana podría ser peor. Papá, coge un bolígrafo. Mi abuelo miró los papeles y pude ver su mente y la niebla de la medicación luchando en sus ojos. Gloria, ¿prometes cuidar de Savannah si me pasa algo? Por supuesto, papá. Es mi hija. El abuelo cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras le veía firmar los documentos que me desheredarían, no solo de mi herencia, sino también de la capacidad de cuidar de él. Firme aquí, señor Claiborne, dijo el notario con suavidad. El abuelo miró a mi madre, luego los papeles y firmó despacio. Pude ver cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. Eso es, ya está hecho, dijo el notario, recogiendo los documentos. El testamento entra en vigor inmediatamente. Cuando el notario se fue, mi madre le dio a mi abuelo unas pastillas. Toma, papá, te ayudarán a calmarte después de tanto estrés. Gloria, ¿por qué me siento tan extraño? ¿Como si todo a mi alrededor fuera irreal? Es una enfermedad, papá. Pero no te preocupes, yo me ocuparé de todo. Ya no tienes que pensar en nada. El abuelo se tragó las pastillas y empezó a asentir con la cabeza unos minutos después. Mamá le ayudó a subir al dormitorio. Me quedé a oscuras junto a la ventana y me di cuenta de que acababa de presenciar un crimen. Mi abuelo había firmado su propia sentencia de muerte bajo los efectos de las drogas, y yo no podía hacer nada. Lo peor fue darme cuenta de que toda su enfermedad era el resultado de un envenenamiento sistemático. Durante meses, mi madre le dio drogas que destruían su mente para hacerlo obediente y controlable. Volví a casa con el único deseo de encontrar la manera de demostrar la verdad. Pero, ¿cómo luchar contra documentos falsos, médicos sobornados y un testamento legalmente incorrecto? El tiempo se agotaba. El abuelo se desvanecía rápidamente bajo los efectos de la medicación y su madre ya había logrado su objetivo. Cada día estaba peor. Mi madre siguió aislándolo de mí. Mi abuelo murió a las 5 de la mañana del 22 de enero, 6 meses después del diagnóstico. Mi madre me llamó al trabajo, con voz tranquila, casi indiferente. Savannah, papá ha muerto, ha tenido un infarto, ven a casa. Dejé todo y fui a verlo. En el camino lloraba tanto que tuve que detenerme. En los últimos 6 meses solo vi a mi abuelo unas pocas veces, cuando mi madre no podía enviarme. Cada vez estaba peor. Delgado, con la mirada perdida, apenas me reconocía. Cuando llegué, ya había una ambulancia delante de la casa. Sacaban a mi abuelo en camilla bajo una sábana blanca. Corrí hacia él, pero el paramédico me detuvo. Señorita, disculpe, ¿es usted pariente? Nieta, lo siento mucho. Su abuelo murió mientras dormía. Su corazón se detuvo. Su corazón se rindió. Por supuesto que lo hizo. Después de meses de envenenamiento con drogas antipsicóticas, cualquier corazón se rinde. Mamá estaba de pie en el porche con un vestido negro que parecía haber preparado de antemano. Su rostro estaba triste, pero sus ojos brillaban con algún tipo de satisfacción interior. Savannah ha muerto en paz, sin sufrimiento.
sin sufrimiento. Vi cómo sufrió mi abuelo en los últimos meses, cómo luchaba contra la niebla de la medicación, tratando de entender lo que le pasaba. Mamá, ¿por qué no me llamaste cuando enfermó? Sucedió muy deprisa. A las 4 de la mañana se despertó y dijo que le dolía el pecho. Llamé a una ambulancia, pero no llegaron a tiempo. Otra mentira. La ambulancia de nuestro barrio llegaba como mucho en 10 minutos. Si mi madre les hubiera llamado de verdad a las 4, mi abuelo se habría salvado. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí prefunerario. Mi madre lo organizó todo ella misma. Encargó el ataúd, las flores, una cafetería para el velatorio. Era extremadamente eficiente para una persona que supuestamente lloraba la muerte de su padre. Savannah, ¿puedes escribir la esquela para el periódico? Me preguntó al día siguiente. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina de mi abuelo, donde él había firmado aquel maldito testamento apenas 6 meses antes, intentando encontrar las palabras. Chester Claiborne, de 76 años, fallecido tras una larga enfermedad. Una larga enfermedad. Qué cínico. Deja una hija, Gloria, y una nieta, Savannah. El funeral se celebrará el viernes a las 2 en el cementerio de Greenwood. Greenwood. La abuela Rose fue enterrada allí hace 5 años. El abuelo siempre decía que quería yacer junto a ella. El día del funeral era gris y lluvioso, como en una película de terror. No vino mucha gente a la iglesia. Unos pocos viejos amigos de mi abuelo, vecinos y algunos compañeros de trabajo. Dexter y Tiffany estaban sentados en primera fila, con cara de aburrimiento. Para ellos no era más que una formalidad. El cura habló en general de un buen hombre que dejó un brillante recuerdo. Era evidente que no conocía personalmente al abuelo. Habló del corazón cariñoso de mi padre y mi abuelo, y yo pensé en cómo mi madre lo había matado sistemáticamente. Después de la misa, fuimos todos al cementerio. Cuando bajaron el ataúd a la tumba, por fin lloré de verdad, no solo por la pérdida de mi abuelo, sino también por no haber podido protegerle. Mi madre estaba a mi lado con lágrimas perfectas en las mejillas. Incluso tenía ese aspecto cuando estaba triste, pero yo sabía que esas lágrimas eran una representación para los demás. Después del cementerio, fuimos todos al café Solota Corona para el velatorio. Mamá pidió un banquete completo, ensaladas, carne. A mi abuelo le habría horrorizado semejante gasto en su honor. Siempre fue modesto. Durante el velatorio, la vecina de mi abuelo, la señora Peterson, se me acercó. Savannah, lo siento mucho. Tu abuelo era un hombre maravilloso. Gracias, señorita Peterson. Sabes, no ha salido mucho en los últimos meses. Estaba preocupada por él. Mamá dijo que estaba muy enfermo. Tal vez. Pero la única vez que hablé con él por encima de la valla, parecía bastante normal. Incluso bromeaba. ¿Cuándo fue eso? Hace un mes, tal vez un mes y medio. Tu madre estaba fuera y él estaba regando las flores. Dijo que era lo último que podía hacer por Rose, cuidar de sus rosas. Sentí un nudo en la garganta. El abuelo había regado las flores hacía un mes, así que no estaba tan enfermo como había dicho mamá. ¿Qué más dijo? Habló de ti, lo orgulloso que estaba de que fueras enfermera. Dijo que eras la única de la familia que le entendía de verdad. De nuevo se me llenaron los ojos de lágrimas. Señora Peterson, dijo algo sobre, bueno, el futuro, sobre qué pasará con su casa después de que muera. La vecina se quedó pensativa. Sí, lo dijo. Dijo que el testamento estaba listo y que usted estaría bien atendida. Literalmente, dijo, Savannah será mantenida, se merece lo mejor. Era como si me hubieran electrocutado. Mi abuelo le dijo a un vecino que me mantendría. Pero el testamento que firmó bajo los efectos de las drogas se lo dejaba todo a mi madre. A las 4, un hombre con traje oscuro y un maletín entró en el café. Lo reconocí. Era el mismo notario que había visto en la cocina de mi abuelo aquella terrible noche. Señoras y señores, dijo al público, soy Kenneth Brown. El señor Claiborne me ha encargado que lea su testamento después del funeral. Todos en la sala se quedaron en silencio. Mamá estaba sentada en la mesa principal con una expresión impenetrable, pero yo podía ver sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el tablero de la mesa. El testamento del señor Chester Claiborne, hecho el 23 de noviembre del año pasado, empezó a leer el abogado.
El 23 de noviembre. Fue entonces cuando vi a mi abuelo firmar los papeles a través de la ventana. Yo, Chester James Claiborne, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi firme memoria, por la presente lego lo siguiente. En su sano juicio, memoria firme, mi abuelo estaba bajo la influencia de drogas cuando firmó esto. Todos mis bienes inmuebles, a saber, la casa de la calle Maple 17, la lego a mi hija Gloria Claiborne. Voces sorprendidas resonaron en la sala. Dexter y Tiffany se miraron con evidente decepción. Ellos también habían esperado recibir una parte de la herencia. Todas mis cuentas bancarias y activos financieros, por un total aproximado de $300,000, también se legan a mi hija Gloria Claiborne. $300,000, toda la herencia del abuelo, el dinero que ganó con sus propias manos durante décadas de duro trabajo. A mi nieta, Savannah Claiborne, le lego mi gratitud por sus cuidados y... El abogado guardó silencio un momento, como si estuviera revisando el texto. Y mis pertenencias personales a su discreción. Me quedé de piedra. No porque mi abuelo me hubiera traicionado, sabía que el testamento real era diferente, sino por darme cuenta de lo hábilmente que mi madre lo había planeado todo. El testamento ha sido firmado por el señor Claiborne en presencia de 2 testigos y ante notario, terminó el abogado. Tras la lectura del testamento, el ambiente en la sala se volvió tenso. Los invitados empezaron a marcharse poco a poco, lanzándome miradas de simpatía. Algunos incluso se acercaban y susurraban cosas como «no es justo» o «es extraño que tu abuelo no te haya mencionado». Mi madre se me acercó cuando solo quedaban unas pocas personas en la sala. «Savannah, sé que estás disgustada, pero papá decidió lo que creía correcto». «Mamá, eso es extraño. El abuelo siempre decía que yo era especial para él». La gente dice muchas cosas cuando se hace mayor, y luego, a la hora de la verdad, piensan en quienes realmente les importan. ¿Realmente se preocupa? ¿La madre que lo drogó sistemáticamente? De acuerdo, hablaremos en casa. Pero la conversación no tuvo lugar en casa. Mamá estuvo ocupada toda la tarde con llamadas telefónicas, un banco, una compañía de seguros, una agencia inmobiliaria. Ya había empezado a organizar la herencia. Fui a la habitación de mi abuelo a recoger los efectos personales que me habían legado. La habitación parecía como si nadie hubiera vivido allí durante meses. La cama estaba bien hecha, la ropa colgada en el armario, pero no había la comodidad que siempre había habido cuando mi abuelo vivía. En la mesilla de noche había una foto de mis abuelos cuando eran jóvenes. Estaban en la puerta de su primera casa, abrazados y sonrientes. Parecían muy felices. Cogí la foto y lloré, no de pena por mí, sino por mi abuelo. Pasó los últimos meses de su vida sumido en la niebla de la medicación, sin entender lo que estaba pasando, confiando en su hija, que le estaba matando. Al día siguiente, fui a trabajar, con la esperanza de que la rutina habitual me ayudara a distraerme de mi dolor. Pero me costó concentrarme. Durante todo el día pensé en el testamento, en lo que mi abuelo le había dicho al vecino, en cómo mi madre lo había manipulado. Después del trabajo fui al cementerio. Quería estar a solas con mi abuelo, sin mi madre ni sus actuaciones. La tumba aún no estaba terminada, solo había un montículo de tierra fresca y una placa provisional con el nombre. Pero cerca crecían las rosas de la abuela, que el abuelo cuidó hasta su último día. Me senté en el banco junto a él y le conté a mi abuelo mis dudas sobre el testamento. Le dije cuánto le quería y cuánto le echaría de menos. Puede que fuera extraño, pero creí que podía oírme. «¿Savannah?» Me di la vuelta. Una mujer de unos 60 años se acercaba a mí con un ramo de flores. Al principio no la reconocí. «Perdone, ¿me conoce?» «Soy Dorothy Wilkins. Vivo enfrente de tu abuelo. A veces hablábamos por encima de la valla». «Sarah Wilkins». La había visto algunas veces cuando visitaba al abuelo, pero nunca había hablado con ella. «Encantado de conocerla, Sarah Wilkins. Siento mucho lo de tu abuelo. Era un hombre maravilloso». «Gracias». Puso las flores en la tumba de al lado y se acercó. «Savannah, ¿puedo hablar contigo? Algo me ha estado molestando». «Por supuesto. Me he enterado de lo del testamento. Tu madre le dijo a todos los vecinos que el abuelo le dejó todo a ella». «Sí, es verdad. Pero es extraño. Tu abuelo me dijo muchas veces que tú serías el único heredero». El corazón me dio un vuelco.
¿Cuándo dijo eso? Muchas veces. La última vez fue en septiembre, cuando le ayudaba a recoger peras del árbol. Me dijo, Dorothy, Savannah es la única de la familia que me quiere de verdad. Cuando me voy, ella se queda con todo. Ya he hecho los arreglos. ¿En septiembre? Sí, o quizá incluso más tarde. En octubre, cuando estaba regando las flores, también lo mencionó. Dijo que quería que estuvieras bien porque eras la única que se preocupaba por él. Octubre, un mes antes de firmar su Nuevo Testamento bajo la influencia de las drogas. Sarah Wilkins, ¿está segura de que eso es lo que dijo? Absolutamente segura. Incluso me dijo que después de la muerte de la abuela Rose, reescribió el testamento a tu nombre. Dijo que Gloria nunca le quiso y que usted era su alma gemela. Alma gemela. Así me llamaba mi abuelo cuando era niña. Es más, continuó la señora Wilkins, estaba muy preocupado por su olvido. Decía que temía que Gloria se aprovechara de ello y le hiciera firmar algo. Esta era la prueba que necesitaba. Mi abuelo había previsto que mi madre podría manipularlo y había advertido de ello a los vecinos. Señora Wilkins, ¿ha visto cómo ha cuidado mamá del abuelo en los últimos meses? ¿Cuidando de él? La mujer alzó las cejas sorprendida. Niña, apenas he visto a tu abuelo en los últimos 6 meses. Tu madre siempre decía que estaba durmiendo o que no se encontraba bien. Pero una vez, por la mañana, le vi asomado a la ventana. Parecía triste, pero no enfermo. ¿Y la medicación? ¿No viste qué medicamentos tomaba? No, pero oí a tu madre decirle al cartero que tomaba sedantes fuertes para la demencia. Dijo que los médicos le recetaban grandes dosis. Todas las piezas encajaban. Mi madre no solo engañó a mi abuelo con su testamento, sino que lo mató, lenta, sistemáticamente, por dinero. Señora Wilkins, ¿podría repetir todo esto en la corte, si es necesario? Por supuesto, no está bien que tu madre se llevara todo lo que te pertenecía. Me fui a casa con una decisión firme. Tenía que luchar por la verdad, aunque eso significara entrar en guerra con mi propia madre. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre el testamento. Sé que hiciste que el abuelo lo reescribiera. Una pausa. Luego una voz fría. Savannah, no sé de qué estás hablando. Sobre las drogas que le diste, sobre los médicos falsos, de cómo lo aislaste de mí. Te has vuelto loca de dolor. Papá murió, es triste, pero el testamento es legal. ¿Legal? Mamá te vi obligándole a firmar los documentos bajo los efectos de las drogas. Demuéstralo. 2 palabras que cortaron el aire como un cuchillo. Mamá sabía que no tenía pruebas directas, solo mi palabra contra la suya. Presentaré una demanda para impugnar el testamento. Adelante. Gastarás dinero en abogados y no demostrarás nada. Mientras tanto, venderé la casa e invertiré el dinero para que nunca lo veas. Colgó el teléfono. Me quedé sentado con el teléfono en las manos y me di cuenta de que la guerra había empezado. A la mañana siguiente fui al bufete Johnson & Partners. El abogado Michael Johnson escuchó mi historia con atención, asintiendo a veces y tomando notas. Señorita Claiborne, su historia parece verosímil, pero será difícil probar nada. El testamento está notariado, hay testigos. Pero mi madre le dio drogas. Eso es un delito. Sí, pero ¿dónde están las pruebas? Los historiales médicos pueden falsificarse, los testigos pueden ser sobornados, y tu testimonio sobre lo que viste por la ventana puede no ser aceptado por el tribunal. ¿Y qué hay de la señora Wilkins? Ella oyó al abuelo hablar del verdadero testamento. Eso es bueno, pero puede que no sea suficiente. Necesitamos pruebas físicas, pruebas médicas, documentos, registros. ¿Cuánto costará el proceso? $15,000 como mínimo, y eso sin garantía de éxito. 15,000, casi todos mis ahorros, pero no podía rendirme. De acuerdo, estoy listo. Entonces firmemos el acuerdo, pero, señorita Claiborne, prepárese para una batalla cuesta arriba. Su madre es obviamente una mujer inteligente y está preparada. Y así comenzó mi cruzada por la justicia. Poco sabía que meses de investigaciones, cientos de documentos, interrogatorios y, finalmente, un descubrimiento fortuito que lo cambiaría todo. El juicio comenzó 3 meses después del funeral de mi abuelo. El abogado Johnson me había advertido de que sería difícil, pero no esperaba tanta resistencia por parte de mi madre. Contrató al abogado Robert Stone, uno de los mejores abogados de familia de Denver. Era un hombre alto, con canas en las sienes y fríos ojos grises,
que hablaba como si cada palabra valiera $100. Señoría, dijo en la primera vista, mi cliente, la señora Gloria Claiborne, es la heredera legítima según un testamento otorgado ante notario en presencia de 2 testigos. El demandante está tratando de impugnar el testamento del difunto únicamente por motivos de agravios personales. Agravios personales. Así llamó a mi lucha por la verdad. Mi abogado presentó el testimonio de la señora Wilkins, pero Stone lo refutó fácilmente. El testimonio de un vecino no tiene fuerza legal. Es un testimonio de oídas, no un hecho. Las personas mayores suelen decir una cosa y hacer otra. La juez Margaret Collis escuchó atentamente, pero pude ver el escepticismo en sus ojos. Sin ninguna prueba física, mi caso parecía el intento de una nieta codiciosa de conseguir una herencia. Señorita Claiborne, me dijo la juez, ¿tiene alguna prueba documental de que su abuelo estaba bajo los efectos de medicamentos cuando firmó su testamento? Señoría, tengo información sobre los medicamentos que tomaba. ¿Qué medicamentos le recetó el médico para tratar la demencia diagnosticada? Interrumpió Stone. Mi cliente ha seguido diligentemente los consejos médicos. El médico, ese falso Dr. Ryder del que no podía probar nada. Mamá lo había previsto todo. Después de la primera reunión, Johnson fue franco. Savannah, este es un caso difícil. Si no encontramos algo concreto, vamos a perder. ¿Y qué podría ser concreto? Registros, documentos, testimonios del personal médico, alguien que haya visto cómo forzaban a tu madre con tu abuelo, algo que se pueda presentar al tribunal como prueba irrefutable. Volví a casa agotada. Parecía que mi madre había ganado. Era más lista, más astuta, mejor preparada. Pero al día siguiente ocurrió algo inesperado. Mi madre me llamó por la mañana. Savannah, quiero acabar con este circo. Ven a casa de tu padre y coge todo lo que quieras de sus pertenencias personales. Venderé la casa la semana que viene. ¿Por qué de repente? Porque estoy cansada de los gastos legales y porque, contra todo pronóstico, sigue siendo mi hija. Había una nota de fatiga en su voz que nunca había oído antes. Tal vez mi madre estaba realmente cansada de esta guerra. De acuerdo, iré esta noche. Llévatelo todo de una vez. Mañana vendrán los tasadores. Fui a casa de mi abuelo a las 7 de la tarde. Mi madre me recibió con las llaves en la mano. Todo está en el dormitorio y en el desván. Los muebles, la vajilla y otras cosas se quedan conmigo. Está en el testamento. El dormitorio del abuelo parecía vacío sin su presencia. Mi madre ya se había llevado todo lo valioso, su reloj, su alianza, incluso su pipa favorita. A mí me quedaban fotos, libros viejos y ropa de trabajo. Empecé a meter cosas en cajas, viejas fotos del ejército, diplomas de cursos de fontanería, cartas de mi abuela de su relación amorosa. Cada cosa contaba la historia de una vida que acabó tan trágicamente. En el desván había aún más recuerdos. Cajas con adornos navideños, viejas herramientas que mi abuelo guardaba, por si acaso, y otra caja escondida detrás de un viejo colchón. Dentro había documentos, viejos recibos, facturas, garantías de equipos, y en el fondo había una pequeña grabadora digital. La cogí y pulsé el botón de reproducción. Al principio hubo silencio, luego la voz familiar de mi abuelo. 20 de septiembre. Hoy he vuelto a olvidar el nombre de la enfermera del centro de día. Gloria dice que es normal, pero a mí me asusta. Quizá debería grabar lo que me pasa. Mi dictáfono. El abuelo llevaba un diario de audio debido a su pérdida de memoria. Hojeé las grabaciones. La mayoría eran notas breves sobre la vida cotidiana, pero algunas me hicieron contener la respiración. 5 de octubre. Gloria me ha vuelto a dar esas pastillas blancas. Le digo que me dan náuseas y se enfada. Dice que me las ha recetado el médico, pero yo no recuerdo a ningún médico. 12 de octubre. Savannah vino, pero Gloria no la dejó verme. Dijo que estaba durmiendo, pero no estaba durmiendo. Me senté en la cocina y oí sus voces. 18 de octubre. Me pesa la cabeza todo el tiempo. No puedo entender lo que me pasa. Gloria dice que estoy enferma, pero siento que algo va mal, como si me estuviera engañando. El corazón me latía tan fuerte que temía no poder oírlo. Era la prueba que necesitaba. Seguí escuchando. Las grabaciones eran cada vez más inquietantes. 23 de octubre. Hoy ha venido un hombre con papeles. Gloria dijo que era un médico, pero no parecía un médico. Parecía más bien un abogado. Hablaron largo rato en la cocina y me mandaron a mi cuarto. El 5 de noviembre. No entiendo lo que le pasa a mi mente. A veces está clara, a veces nublada.
Gloria dice que es demencia, pero sospecho que me está dando algo más. 10 de noviembre. Gloria trajo un notario. Dice que tenemos que reescribir el testamento porque el antiguo se ha perdido. Pero yo no recuerdo que se haya perdido. Y no quiero reescribir nada. Quiero que Savannah se quede con todo. Me temblaron las manos al escuchar la siguiente entrada. 23 de noviembre. Esta noche he firmado los papeles. Gloria dijo que era por mi propio bien, pero yo no entendía lo que estaba firmando. Me pesaba mucho la cabeza después de la medicación. Lloré cuando firmé. Sentí que estaba haciendo algo mal. Ya está. Un registro de la misma noche en que vi a mi abuelo firmar el testamento a través de la ventana. La última anotación estaba fechada el 25 de diciembre. Navidad. Savannah no ha venido. Gloria dice que está ocupada, pero sospecho que no. Quizá Gloria no le dijo que quería verla. Si alguien alguna vez encuentra esta grabadora... Savannah, cariño, lo siento mucho. Nunca quise lastimarte. Siempre quise que lo tuvieras todo. Eres la única que me ha querido de verdad. Las lágrimas corrieron por mis mejillas al escuchar esas palabras. El abuelo lo sabía. Comprendía lo que le estaban haciendo, pero era demasiado débil para resistirse. Bajé rápidamente del ático. Mamá estaba sentada en el salón, viendo la tele. ¿Has terminado?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Todavía no. Hay muchas cosas. Date prisa. Mañana viene gente temprano. Salí de casa con la grabadora en el bolsillo. Este pequeño aparato lo cambió todo. A la mañana siguiente, corrí a la oficina de Johnson. Apenas había tomado su café matutino cuando irrumpí con la grabadora. «Michael, lo he encontrado». Escuchó las grabaciones con creciente asombro. Cuando terminó la última grabación, guardó silencio durante largo rato. «Savannah, esto lo cambia todo. Estas grabaciones son una prueba directa de que tu abuelo estaba bajo coacción y no entendía lo que firmaba. ¿Qué hacemos ahora?» Inmediatamente presentar una moción para posponer la venta de la casa. Y después, una nueva vista judicial con estas pruebas. El juez Collis escuchó las cintas en silencio. Cuando terminó la última frase del abuelo, la sala se quedó en silencio. «Señor Stone», dijo el juez al abogado de mi madre, «¿cuál es su comentario sobre estas grabaciones?» Stone estaba pálido, pero mantuvo la compostura profesional. «Señoría, son las notas de un hombre con demencia. No pueden considerarse fiables». Pero en estas notas, el señor Claiborne parece estar bastante cuerdo y describe hechos concretos. Las personas con trastornos mentales a menudo desarrollan teorías paranoicas. Señor Stone, interrumpió el juez, ¿puede su cliente explicar por qué no informó a su nieta del estado de su abuelo? ¿Por qué lo aisló de su familia? Mi madre se sentó en el banquillo con cara de piedra. Cuando el juez se dirigió a ella, se levantó. Señoría, estaba protegiendo a mi padre de un estrés innecesario. Los médicos nos recomendaron limitar nuestros contactos. ¿Qué médicos? No hay informes médicos de verdad en el expediente. Stone holló nerviosamente los papeles, pero no encontró nada. Los documentos falsos que habían parecido tan convincentes en casa no podían resistir el escrutinio profesional. Señoría, se levantó Johnson, tenemos una declaración jurada del Dr. Thompson, el médico de cabecera, que afirma que nunca derivó al señor Claiborne a ningún especialista. El juez asintió. El caso está cada vez más claro. Señora Claiborne, ¿admite que le dio a su padre medicación sin consejo médico? Yo estaba preocupada por su estado. Eso no responde a mi pregunta. Hubo una larga pausa. Finalmente, mi madre dijo en voz baja, «No pensé que sería tan malo». La habitación estalló con voces silenciosas. Mamá había confesado. «¡Silencio en la sala!», la juez golpeó su mazo. «Sarah Claiborne, en vista de las pruebas presentadas, el tribunal considera que el testamento del 23 de noviembre es inválido por haber sido hecho bajo coacción y en estado de incapacidad». No podía creer lo que oía. «¡Victoria!». Además, prosiguió el juez, el expediente se trasladará a la Fiscalía para que decida si inicia un procedimiento penal en virtud de los artículos fraude y causar un daño intencionado a la salud. Mi madre se volvió bruscamente hacia mí. Sus ojos ardían de ira, pero no era la ira confiada que yo había visto antes. Era la rabia de una persona derrotada. «Has destruido nuestra familia», susurró.
Tú misma la destruiste cuando empezaste a matar al abuelo, repliqué. Después de la vista judicial, Johnson me explicó el procedimiento para recuperar el testamento original. Resultó que, efectivamente, mi abuelo había reescrito los documentos a mi nombre tras la muerte de mi abuela. El Antiguo Testamento se encontró en los archivos de la notaría, pero la victoria tuvo un precio. Al día siguiente, Dexter me llamó por primera vez en meses. Savannah, ¿qué has hecho? Mamá está en el hospital con un ataque al corazón. ¿Qué? Anoche empeoró. Los médicos dicen que es estrés. Podría morir. Sentí una punzada de culpabilidad. A pesar de todo lo que había pasado, mamá seguía siendo mamá. ¿En qué hospital? St. Mary, pero no quiere verte. Fui al hospital, pero mi madre se negó en redondo a verme. La enfermera solo me dijo una cosa: dile que ya no tengo una hija. Estas palabras bastaron para romperme el corazón por completo. Pero la lucha aún no había terminado. Una semana después, cuando mi madre recibió el alta hospitalaria, presenté una petición para exhumar el cadáver de mi abuelo. Johnson se opuso al principio. Savannah, este es un último recurso. Además, es muy doloroso para ti. Quiero demostrar que mi madre lo envenenó, si no, puede salirse con la suya. Pero el cuerpo fue enterrado hace 3 meses. No es seguro que encuentren rastros de las drogas. Lo intentaremos. El procedimiento de exhumación fue horrible. No vi cuando levantaron el ataúd, pero estuve presente cuando entregaron el cuerpo a los expertos. Los resultados llegaron 2 semanas después. En los tejidos de mi abuelo encontraron residuos de haloperidol y risperidona en concentraciones varias veces superiores a las dosis terapéuticas. Estas concentraciones podrían provocar un infarto, explicó el experto, sobre todo en una persona mayor. Mi madre no solo manipuló a mi abuelo, lo mató. El juicio penal duró 6 meses. Mamá fue condenada a 5 años de prisión por fraude y homicidio involuntario. No dijo ni una palabra durante la sentencia, pero cuando la sacaban de la sala, me miró con tanto odio que sentí escalofríos. Dexter y Tiffany se distanciaron completamente de mí tras la condena de mi madre. Pensaban que había traicionado a mi familia por dinero, pero yo sabía la verdad, luchaba por la memoria de mi abuelo y por la justicia. Cuando terminaron todos los procedimientos judiciales, me encontré en posesión de la casa y la cuenta bancaria de mi abuelo. $450,000 es una suma enorme para una chica corriente como yo. Lo primero que hice fue reparar la tumba de mi abuelo. Instalé un hermoso monumento de granito con una foto de mis abuelos juntos. La inscripción era sencilla: Chester y Rose Claiborne, juntos para siempre. Luego vendí la casa de mis abuelos. No podía vivir allí después de todo lo que había pasado. Compré un pequeño apartamento más cerca del centro de la ciudad y empecé una nueva vida en un lugar nuevo. Pero la decisión más importante fue crear la fundación benéfica Second Home. Doné $200,000, la mayor parte de mi herencia fiat, a la fundación. La fundación ayuda a ancianos que sufren abusos de sus familiares. ¿Por qué lo das casi todo?, me preguntó un periodista cuando escribía un artículo sobre la fundación. Porque el dinero no me devolverá a mi abuelo, pero puede salvar a los abuelos de otra persona. Seguí trabajando como enfermera en la residencia, pero ahora tenía la oportunidad de ayudar no solo profesionalmente, sino también económicamente. Cuando veía moratones sospechosos en los pacientes o comportamientos extraños de sus familiares, no me callaba. Un día, un año después de la muerte de mi abuelo, me citaron en el juzgado como testigo en el caso de malos tratos a una octogenaria. Su hijo le había dado somníferos para que firmara los documentos de la venta de su piso. ¿Cómo se dio cuenta de que había malos tratos?, me preguntó el fiscal. Por los ojos, respondí. Siempre hay miedo en los ojos de la víctima, y en los ojos del maltratador, frío cálculo. La mujer se salvó. El hijo recibió una condena condicional, y yo sentí que mi abuelo estaba orgulloso de mí en algún lugar del cielo. Han pasado 2 años desde que murió mi abuelo. Sigo yendo a su tumba todos los domingos, hablo de mi trabajo y de la gente a la que ayudo. A veces parece que me escucha. Mi madre ha salido en libertad condicional por buena conducta. Vive en otra ciudad y trabaja de cajera en un supermercado. No nos comunicamos. No sé si se arrepiente de lo que hizo. Espero que sí. Dexter a veces llama en mi cumpleaños. Hablamos del tiempo y del trabajo.
evitando temas dolorosos. Tiffany tuvo un bebé, pero no me invitaron al bautizo. Nuestra familia se separó, y lo acepté. Pero lo más importante es que aprendí a vivir sin ira. Al principio, el odio hacia mi madre me carcomía por dentro. Pero con el tiempo me di cuenta de que la ira es una cadena que me ata al pasado. Mi abuelo no habría querido que odiara a mi madre toda mi vida. Habría querido que fuera feliz. Y estoy aprendiendo a ser feliz. Tengo un trabajo que me gusta. Tengo la oportunidad de ayudar a la gente. Tengo recuerdos de mi abuelo que nadie me puede quitar. Esto es más de lo que tiene mucha gente. A veces, cuando trabajo hasta tarde en una residencia de ancianos, miro a mis pacientes y pienso, cada uno de ellos es el abuelo de alguien. Todos merecen amor y respeto. Todos tienen una historia que merece la pena contar. Mi abuelo me enseñó lo más importante. El dinero va y viene, pero el amor permanece para siempre. Y la verdadera victoria no está en recibir una herencia, sino en conservar el recuerdo de la persona que te amó. Yo he conservado este recuerdo, y siempre lo conservaré.